El día de hoy vamos a tocar el tema de la ciudadanía y vamos a hacer una comparación entre la Constitución del Ecuador y la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Comenzamos señalando que en la Constitución ecuatoriana de la República Hermana del Ecuador, en el artículo 6 hasta el artículo 9 se han previsto los aspectos relacionados a la ciudadanía. En Bolivia, la ciudadanía específicamente está previsto en un artículo, en el 144 de la Constitución Política del Estado, y vamos a ver cuáles son las diferencias que existen entre la ciudadanía y la nacionalidad. Bien, podemos comenzar señalando que en el capítulo segundo, denominado Ciudadanas y Ciudadanos en la Hermana República del Ecuador, se ha contemplado en estos artículos 6 al artículo 9 la ciudadanía al igual que la nacionalidad. Por otra parte, en la Constitución Política del Estado de Bolivia, la nacionalidad se ha contemplado en los artículos 141 al 143. Y bien, si bien por una parte en el Ecuador se señala que todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos de la Constitución y que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, esta nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Esto, en resumen, ha sido prescrito en el artículo 6 de la Constitución ecuatoriana. También se señala en el artículo 7 que son ecuatorianos por nacimiento las personas que han nacido en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Vamos a ver la relación que tiene esto de la ciudadanía, la nacionalidad, con los derechos de la personalidad, que es parte del derecho civil. También son ecuatorianos por nacimiento las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. De acuerdo al artículo 8, también son ecuatorianos por naturalización las personas que obtengan la carta de naturalización, los extranjeros menores de edad adoptados por un ecuatoriano que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen su voluntad contraria. Los nacidos en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, las personas que contraigan matrimonio, mantengan una unión de hecho con un ecuatoriano, de acuerdo a ley, también son ecuatorianos por naturalización. Las personas que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa. Y finalmente, el artículo 9 de la Hermana Constitución de la República del Ecuador señala que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución. Bien, en la Constitución Política del Estado de Bolivia, la nacionalidad se ha contemplado en los artículos 141 al 143. Y bien, si bien por una parte en el Ecuador se señala que todos los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos de la Constitución y que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, esta nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o disolución ni por la adquisición de otra nacionalidad. Esto, en resumen, ha sido prescrito en el artículo 6 de la Constitución ecuatoriana. También se señala en el artículo 7 que son ecuatorianos por nacimiento las personas que han nacido en el Ecuador, las personas nacidas en el extranjero de madre o padre nacidos en el Ecuador y sus descendientes hasta el tercer grado de consanguinidad. Vamos a ver la relación que tiene esto de la ciudadanía, la nacionalidad, con los derechos de la personalidad, que es parte del derecho civil.
También son ecuatorianos por nacimiento las personas pertenecientes a comunidades, pueblos o nacionalidades reconocidos por el Ecuador con presencia en las zonas de frontera. De acuerdo al artículo 8, también son ecuatorianos por naturalización las personas que obtengan la carta de naturalización, los extranjeros menores de edad adoptados por un ecuatoriano que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen su voluntad contraria. Los nacidos en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, las personas que contraigan matrimonio, mantengan una unión de hecho con un ecuatoriano, de acuerdo a ley, también son ecuatorianos por naturalización. Las personas que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual. Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa. Y finalmente, el artículo 9 de la hermana Constitución de la República del Ecuador señala que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas de acuerdo con la Constitución. Bien. Al respecto, hay que mencionar que en la Constitución Política del Estado en Bolivia, la nacionalidad está en 3 artículos muy aparte de la ciudadanía. Y la nacionalidad señala la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia que se adquiere la nacionalidad boliviana por nacimiento o por naturalización. Este aspecto es muy similar al de la Constitución de la República Ecuatoriana. Y señala la Constitución de Bolivia que son bolivianos por nacimiento las personas nacidas en Bolivia. En el 142, esto en resumen por si acaso, podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización los extranjeros en situación legal con más de 3 años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana. Aquí hay un aspecto que difiere de la Constitución de la hermana República del Ecuador, porque se está tocando el tema de la residencia y que, de acuerdo a la Constitución Política del Estado en Bolivia, se requieren 3 años de permanencia ininterrumpida en Bolivia para poder adquirir por naturalización la nacionalidad boliviana. Señala además el artículo 142 de la Constitución Política del Estado de Bolivia que el tiempo de residencia de 3 años puede ser reducido a 2 años en el caso de los extranjeros que se encuentren en las siguientes situaciones. Por ejemplo, que sean cónyuge de un boliviano, es decir, que sean su pareja, que tengan un vínculo de matrimonio, de pareja o de unión libre, o de hecho de esa manera está denominado de acuerdo a las leyes en Bolivia. La unión libre o de hecho se da cuando 2 personas tienen una relación sentimental que hace manifestar una relación similar a la del matrimonio sin estar casados, es decir, que viven, que almuerzan juntos, que cenan, que desayunan juntos, que tienen esa relación de pareja, que viven tal cual como una familia, como un matrimonio, sin que tengan esta calidad. Entonces, si una persona tiene un cónyuge boliviano, puede reducir la residencia a 2 años, es decir, puede estar 2 años de manera ininterrumpida en Bolivia y adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización. También se reducen estos 3 años de la residencia ininterrumpida en Bolivia a 2 años cuando existen hijos de bolivianos o existen padres sustitutos de nacionalidad boliviana. Los ciudadanos extranjeros que adquieren la ciudadanía por matrimonio con ciudadanos bolivianos no la perderán en caso de viudez o divorcio. Esto significa que si una persona del extranjero se casa, contrae vínculos nupciales, matrimonio con un boliviano o una boliviana, en el momento en el que suceda el divorcio no van a perder la nacionalidad boliviana. La Constitución de Bolivia en el artículo 142, parágrafo 2, inciso 2, también señala que adquieren la naturalización, la nacionalidad boliviana por naturalización,
las personas que presten el servicio militar en Bolivia a la edad requerida, de acuerdo con la ley. Además señala que también serán bolivianos por naturalización las personas que por su servicio al país de Bolivia obtengan la nacionalidad boliviana concedida por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ese aspecto también es algo que hay que rescatar y hay que hacer hincapié en cuanto a ver algunos aspectos análogos entre la hermana Constitución de la República del Ecuador y la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. El tiempo para la residencia. El tiempo de residencia, señala la Constitución en el artículo 142, parágrafo 3, para la obtención de la nacionalidad podrá ser modificado cuando existan a título de reciprocidad convenios con otros estados prioritariamente latinoamericanos. Esto quiere decir que si existe un convenio internacional con algún país extranjero, entonces se va a adecuar la adquisición de la nacionalidad boliviana por naturalización de acuerdo al convenio que se suscriba con otro país, prioritariamente latinoamericanos. Finalmente, en Bolivia, respecto a la nacionalidad, se ha señalado que los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen. Esto implica una doble nacionalidad en Bolivia que también se presenta análogamente en la hermana República del Ecuador. Es decir, que las personas tienen doble nacionalidad. Puede ser una persona, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, boliviano y ecuatoriano al mismo tiempo, cumpliendo los requisitos que señala la Constitución de Bolivia y la Constitución hermana de la República del Ecuador. Señala también en el artículo 143, con referencia a la nacionalidad, que los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen. Eso refuerza el aspecto referido a la doble nacionalidad de las personas. Ahora bien, en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la ciudadanía ha sido establecida aparte en un otro capítulo, en el artículo 144, en el capítulo segundo, donde señala que son ciudadanos todos los bolivianos y ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad. Aquí hay que hacer hincapié porque está haciendo referencia a una materia del ámbito civil, es decir, todas las personas tenemos capacidad jurídica y capacidad de obrar. Entonces, una persona, de acuerdo al Código Civil de Bolivia, inicia con su personalidad cuando nace, es decir, que tiene capacidad jurídica, y es más, va más allá del código porque señala que a la persona que está por nacer, que se encuentra todavía en el vientre materno, se la considera nacida para preservar sus derechos, y esto tiene relación directa con la capacidad jurídica, que es muy diferente a la capacidad de obrar, porque una vez que la persona adquiere los 18 años y la mayoría de edad, entonces ya adquiere la capacidad de obrar. En cambio, una persona que es menor de los 18 años, de acuerdo a las leyes en Bolivia, es todavía menor de edad y tiene capacidad jurídica, mas no tiene capacidad de obrar. Esto está relacionado con lo que vamos a conocer a continuación. El artículo 144, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia señala que la ciudadanía consiste en concurrir como elector elegible a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder público. Y también consiste la ciudadanía en el derecho a ejercer funciones públicas sin otro requisito que la idoneidad. En estos dos aspectos, en lo que consiste la ciudadanía boliviana, se está haciendo referencia al derecho a elegir, al derecho a ser elegido, es decir, a emitir el voto. Y una persona a partir de los 18 años de edad, cuando adquiere la capacidad de obrar, de acuerdo al Código Civil, entonces puede elegir electoralmente a sus representantes y también puede ser elegido como representante. Eso está estrechamente ligado con el derecho al voto, a emitir su voto, el derecho al sufragio. Finalmente, el artículo 144, parágrafo tercero, señala que los derechos de ciudadanía se suspenden por las causales y en la forma prevista en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado. El artículo 28 de la Constitución boliviana señala que el ejercicio de los derechos políticos
se suspende en los siguientes casos previa sentencia ejecutoriada mientras la pena no haya sido cumplida. Primero, por portar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempo de guerra. Segundo, por defraudación de recursos públicos. Y tercero, por traición a la patria. Entonces, se pierde, se suspende estos derechos de ciudadanía, así lo señala la Constitución en el artículo 144, cuando una persona toma armas y presta servicio en fuerzas armadas enemigas al Estado Plurinacional de Bolivia en tiempos de guerra. Y también cuando defrauda los recursos públicos. Ahí estamos hablando de delitos que afectan el bien jurídicamente protegido en cuanto a la fe pública, en cuanto a los recursos públicos. Y finalmente, por traición a la patria, una persona, un ciudadano, se suspenden sus derechos, se suspenden esos derechos de ciudadanía cuando incurre en traición a la patria. Muchas gracias por la atención dispensada. Voy a estar atento a las preguntas que emerjan de este pequeño taller que lo estamos llevando adelante. Gracias, por supuesto, a la organización del doctor Eduardo Apolo Zambrano. Permiso.